¿Qué me dice? Ya. Dios los bendiga, hermanos. Estamos otra vez aquí en esta segunda fase. Ya después de los saludos, vamos a la palabra. Vamos a estar hoy con el tema buscando dirección. Aquí es importantísimo esto porque en un mundo de tantos caminos, de tantas direcciones, lo más importante es saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Así que hay un asunto que creo que tenemos que aprender. Por eso alguien me decía, Paula me decía que por qué Jesús oraba tanto si él no tenía pecado. Y es cierto, Jesús no tenía pecado, no había fallado nunca y no falló nunca. El problema es que Jesús buscaba dirección. Él estaba en condición de hombre. Él necesitaba también hacer la perfecta voluntad del Padre. Y esa voluntad del Padre hay que buscarla. O sea, no se confíen. Aquí uno a veces camina por lo que le parece. Pero buscar la perfecta voluntad de Dios es lo que debemos hacer. Estamos en tiempos en que las personas andan buscando lo suyo y anteponen su conocimiento, su sabiduría a la búsqueda de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta, es agradable. Creo que necesitamos hoy comprender qué es lo que está sucediendo, que hacia dónde nos estamos encaminando verdaderamente. Por eso vamos hoy a empezar nuestro estudio aquí en el capítulo 9 del libro de Josué. Así que busquen ahí, creo que también está en pantalla, Josué capítulo 9. Vamos a buscarlo. Dice aquí lo siguiente, y noten esto: tenemos enemigos, tenemos circunstancias difíciles, tenemos cosas que no sabemos cómo actuar en ellas. Dice, cuando oyeron estas cosas los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, que es el mar Mediterráneo, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, y se usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino rotos y remendados, cocidos, dicen algunas otras versiones. Aquí lo importante es esto. El enemigo no siempre puede usar la misma táctica. Ya no usó la táctica de la lucha directa. Creo que estamos acostumbrados a que las cosas directas, las que nos producen algún temor y miedo, alguna dificultad, estamos siempre listos a luchar contra ellas. Pero hay momentos en que el enemigo usa de astucia. Y esa astucia es la que tenemos que cuidarnos. O sea, ¿por qué buscamos del Señor? Usted tiene un negocio, usted tiene que saber cómo va a actuar en ese negocio. Como dice Santiago, si alguno no tiene sabiduría, pídala a Dios que la dará en abundancia. Si va a hacer un negocio, tiene que buscar la guianza del Espíritu Santo. Decirle, Padre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque el Padre ha planificado ya de antemano el plan para nosotros. Pero ese plan que luego nos es revelado a través de la persona del Espíritu Santo, es lo que tenemos que buscar. Yo no sé cuál es con exactitud, qué es lo que voy a hacer hoy, qué es lo que voy a hacer mañana. Pero si comienzo a buscar al Padre, decirle, Padre, en el nombre de Jesús, muéstrame cuál es el camino, muéstrame si estos planes que yo tengo son correctos o no son correctos. ¿Debo hacer esto o no debo hacer? Una vez David tuvo un gran problema y su ejército, y dice que los enemigos se llevaron a sus esposas, sus hijos y sus riquezas.
Y él pidió guianza, se puso el efod, dice que comenzó a buscar una guianza y pedirle, Señor, ¿perseguimos a nuestros enemigos o no? Y el Señor dijo, persíguelos. Y el Señor comenzó a revelarles cuál era el camino real que tenían que seguir para llegar a ¿dónde? A tomar la victoria y recuperar todo lo que el enemigo les había robado. Así que hoy no sabemos con exactitud qué es lo que tenemos que hacer, no lo sabemos, como dice la palabra. ¿Cómo debemos orar? No lo sabemos, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así que el cristianismo y no cristianismo, lógicamente el no cristiano no va a buscar la guianza, por lo cual está expuesto a todo tipo de fracasos, problemas, errores. Pero como cristianos podemos evitar problemas, podemos evitar fracasos, dificultades, podemos evitar que enemigos engañen nuestras vidas. Personas que no son del agrado del Señor y que son enemigos y aunque parezcan amigos, nos vengan y nos dañen. Por eso es todos los días buscar, es una alianza. Porque si no lo hacemos de esta manera, no sabemos realmente hacia dónde vamos. Por eso cometemos errores. Creo que todos hemos cometido errores porque no sacamos el tiempo. Parecía que aquello era tan obvio, parecía que todo era tan bonito, parecía una bendición del Señor, pero al final vemos que no. Por eso dice que hay caminos que al hombre le parecen que buenos, pero su fin son de dolor y de destrucción. Dice ahí en el verso 3 del libro de Josué, dice, y usaron de astucia, dice, mas los moradores de Gabaón cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, ahora vamos a ver un poquito de Ai, y dice, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron, ¿qué? Sacos viejos. ¿Cuál era la idea de ellos? Hacer creer que ellos no estaban, que ellos no venían de la tierra ahí de Palestina en sus alrededores, porque a Josué se le había dicho que no podía hacer pactos o alianzas con las personas que vivían en tierra de Palestina, en la tierra prometida, que tenía que destruirlos. Entonces esta gente dice, sabemos que vamos a perder la batalla contra Josué. ¿Qué hicieron? Buscaron una forma de engañar los sentidos físicos de Josué. Sus ojos, sus oídos, su boca, aún su paladar, todo. Usaron los 5 sentidos. Dice, vamos a engañar a este hombre desde ese punto. Y dice, tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados. Y zapatos viejos, dice, recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí y con el pan que traían para el camino en seco y mohoso. ¿Qué significa esto? Que era fácil caer. O sea, cualquiera hubiese dicho, estas personas llevan meses de camino. Entonces hicieron un pacto con Josué sabiendo que él iba a respetar ese pacto. Conocían a este hombre que era un hombre honesto, que era íntegro. Pero aquí es donde tenemos que cuidarnos. No se trata de lo que nuestros sentidos vean y parezcan buenos. Por eso no importa lo que parece bueno, no parece que aquello que parece una bendición, busque que la guianza. ¿Cuántos jóvenes hoy sus papás les dicen, ese hombre, esa mujer no te conviene? Pero al estar enamorados, ellos ven a aquella persona como perfecta. Pero no podemos caer en esos errores. O esos negocios, uno dice, este negocio y se está cayendo, decimos en Costa Rica. Maduro ya. No se está cayendo. Lo que debemos buscar, si aquello que nos está presentando el enemigo, o nos está presentando los hombres, o nos está presentando las circunstancias, verdaderamente es lo correcto. Los sentidos son fácilmente engañados, como el caso de Eva. Dice que sus sentidos fueron engañados por Satanás. Los sentidos son lo más engañoso, porque no conocemos el trasfondo de las cosas. Por eso una búsqueda. Por eso cuando Jesús pasaba horas con el Padre, Él buscaba la forma de hacer las cosas lo mejor, según el plan y según el propósito del Padre.
Él sabía el siguiente día cuándo iba a orar por un enfermo. Él sabía a quiénes iba a sanar. Él sabía los milagros que iba a hacer el siguiente día. Por eso él podía decir con claridad, los milagros no los hago yo, sino que el Padre que mora en mí hace los milagros. No se confíen, nosotros no venimos a este mundo, al cristianismo, no hemos venido a hacer lo que queremos, sino a buscar la perfecta guianza y dirección del plan divino. Por eso la Biblia dice, este es el día que hizo Jehová. Si este día lo hizo Jehová, ya Él planificó todas las cosas para este día, en el cual Él quiere que usted camine. Por eso dice que Él ha puesto obras delante de nosotros para que andemos en ellas. Esas obras que van a ser de beneficio para nosotros y para muchos. ¿Cuántos problemas, engaños hemos tenido? ¿Por qué? Porque no buscamos cuál era la realidad. Por eso esto de buscar a Dios todos los días es importantísimo. Por eso yo sé que usted puede orar en la mañana, o puede orar en la noche, o puede orar a mediodía. Lo importante es orar antes de que sucedan las cosas. Por eso, ¿cuál es el mejor momento para orar? ¿En la mañana? ¿Para qué? Para que el día sea de bendición y usted pueda entender cuáles son los planes para ese día. Tanto los planes que Dios quiere que usted desarrolle, como los planes del enemigo contra usted. Por eso sigue aquí diciendo la palabra. Dice, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, dice, quizás, dice, habitáis en medio de vosotros, ¿cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? Noten que había cierta duda, pero a veces las cosas que nos parecen incorrectas. ¿Cuántas veces hemos tenido dudas acerca de algún asunto en la vida? Ya sea espiritual o material o emocional. Dice, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana a causa del nombre de Jehová tu Dios. Vea qué gente más falsa. ¿Qué hizo? Lo que hicieron fue tocar la parte central de Josué. Sabemos que hemos venido porque hemos visto los milagros y las maravillas que Dios ha hecho. Yo me he enfrentado a estas personas. Llegan un día son cierta persona de una nacionalidad X, venía hasta con una Biblia y dice, es que yo era pastor y otras cosas. Y venía con una Biblia que estaba más nueva que acá. ¿Quién sabe de dónde, quién se la había regalado? Se nota que esa Biblia nunca la habían leído. ¿Qué significa esto? Que él quería tocar mis sentimientos. Diciendo, ¿y cuántas veces hay personas que vengan a ser, yo sé que usted es un varón de Dios, yo sé que usted es bueno, yo sé que usted es una persona generosa? Pero cuídese, son palabras para introducir el engaño a nuestras vidas. Y noten lo que dice aquí. Tus siervos han venido de tierra muy lejana a causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído de su fama y todo lo que hizo en Egipto. Claro que lo habían escuchado. Note que parecían hombres íntegros y buenos. Pero creo que el exceso de confianza de que lo que nosotros estamos mirando, damos por sentado que eso es una realidad. Pero no lo hagamos, no podemos confiar, no podemos ser prudentes en nuestra propia opinión. La prudencia debe venir de la opinión del Dios Todopoderoso. Y sigue diciendo aquí. Dice el verso 10, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Dice, por lo cual nuestros ancianos y los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos, haced lo que ahora alianza con nosotros. Queremos servirles a ustedes. Por eso
lo que oigan nuestros oídos y lo que vean nuestros ojos, tienen que ser la realidad. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. Tenemos que ser tener la plena confianza de que Dios está diciendo lo que es verdadero, lo que es correcto y no los engaños de las tinieblas. Por lo cual dice aquí en el verso 12, esto dice, nuestro pan, dice, lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo ahora es ya seco y mohoso. Y estos cueros y vinos también nos llenamos, dice, nuevos. Dice, y helos aquí ya rotos. También dice, estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron, dice, de las provisiones de ellos, y no consultaron a Jehová. Error garrafal. Dice, y no consultaron a Jehová. ¿Qué pasó? Se dejaron llevar por lo que sus sentidos les decían. Aquí los sentidos de nosotros son muy fáciles de engañar. Nuestros conocimientos son infinitamente limitados como para tomar decisiones. Y además de todo, no conocemos el futuro. O sea que lo que podemos hacer hoy puede ser un fracaso asegurado. Por eso buscar la guianza, decirle, Dios, ¿qué hago? Señor, ¿cómo hago esto? Cuando usted está buscando a Dios, usted sabe cómo las cosas comienzan a ser reveladas por parte de Dios. Cuando las personas vienen a usted y le dicen algo, inmediatamente el Señor pone un pensamiento en su corazón, en su mente, y le dice, esto es falso. O comienza usted a tener dudas hacia aquellas palabras lisonjeras muchas veces. Y dice aquí lo siguiente. Dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Un error que vino a qué? A traer, hizo caer a otros en el error. No consultaron a Jehová. ¿Qué error más grande? Menos que era una misión que Dios les había enviado. No pueden hacer alianza. Ellos no podían ser tan livianos en tomar decisiones. Las decisiones livianas cuando Dios envía a hacer algo son peligrosas. Y nosotros hemos sido enviados a hacer la obra del Señor. Hemos sido enviados a hacer la voluntad de Dios. Nuestras decisiones no pueden ser livianas en ningún punto del camino. Tienen que ser muy bien consultadas por Dios. Y los hombres, dice ahí, 15, y Josué hizo paz con ellos. Pasados 3 días después, en el verso 16, que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Pero ya habían cometido el error. Habían sido vilmente engañados. ¿Por qué? No buscaron la guianza del Señor. Aquí no se trata, le voy a decir, hay veces hacemos oraciones no para que Dios nos muestre su voluntad. Hacemos oraciones para que Dios confirme nuestra voluntad y nuestros planes. Así que muchas veces estas oraciones no son contestadas, porque dice la palabra que si hacemos una oración, una petición conforme a su voluntad, sabemos que hemos sido oídos. Y si sabemos que hemos sido oídos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos pedido. Entonces no se trata de hacer oraciones simplemente, qué hombre más espiritual, oró 5 horas. Sí, oró 5 horas buscando que Dios le confirmara lo que él quería escuchar. No se trata de orar, se trata de que lo que oramos es uno buscando qué es lo que Dios realmente quiere hacer. Qué es lo que el tiempo en que Dios quiere hacer algo. No busque que Dios le confirme. El Espíritu Santo no es guiado por usted es guiado por el Espíritu Santo. Porque dice que cuando Él venga no hablará por su propia cuenta, sino que hará todo lo que oyere. El Padre está definiendo los caminos para usted y para mí. Estamos orando y buscando, y el Espíritu Santo viene a decirnos lo que el Padre ya ha determinado que hagamos.
Y el Espíritu Santo conoce perfectamente al Dios Todopoderoso y sabe cómo desarrollar ese plan en la vida de nosotros, ya que no tenemos el poder ni la capacidad para hacerlo. Por eso, ¿cómo vamos a ser tan livianos en no buscar la guianza en todo lo que vamos a hacer? Creo que todos hemos cometido esa liviandad, hemos sido muy engañados con mucha facilidad. Parecemos niños que con un confite fuimos engañados. Y sigue aquí diciendo la palabra. Y salieron los hijos de Israel, verso 17, y al tercer día, dice, llegaron a la ciudad de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. O sea, habían sido tan livianos que aún usaron el nombre de Dios para jurar, por lo cual quedaban incapacitados para hacer el cambio. Tenían que ahora aceptarlos. Cierto que los castigaron y dice, a ustedes van a servir aquí como siervos, van a jalar leña, van a jalar agua. Pero ya habían hecho un pacto, ya habían sido engañados, ya no podían destruir esa parte de la tierra prometida. El enemigo ya había tomado raíces en ese lugar. En tiempos de David, esos gabaonitas que habían sido perseguidos por Saúl, fueron una piedra en el zapato. Vino una sequía de años por el maltrato que había Josué dado a Saúl a los gabaonitas. Se supone que ellos tenían que haberlos destruido, pero el enemigo quedó ahí impune en medio de la tierra. Y dice aquí la palabra, y no los mataron, dice, porque habían hecho un pacto los príncipes. Mas los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. Dice, esto haremos con ellos, les dejaremos vivir. Dice, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Dijeron pues ahora los príncipes, déjalos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Errores donde dejamos entrar que al enemigo por no haber consultado al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos pastores se han equivocado? ¿Cuántos pastores se dejaron llevar por aquel hermanito que oraba y ayunaba mucho y lo pusieron como líder, lo pusieron como copastor? No pidieron una guianza real en todo lo que tenían que hacer, y mucho menos cuando involucramos la obra del Señor. ¿Cuántos pastores se llenaron de deudas para hacer un templo sin pedir la dirección de Dios y perdieron todo y congregación? ¿Cuántas personas se endeudaron pensando que los tiempos serían buenos siempre y perdieron sus casas? Ahora vamos aquí un poquito hacia atrás en el capítulo 7. Capítulo 7 del libro de Josué. Vamos a ver aquí, para que nosotros podamos seguir. Capítulo 7, verso 1. Vamos a ver el 1, 2 y 3 para que todavía veamos el otro error. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió, dice, hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betel Aven, hacia el oriente de Betel, y les mandó diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron, dice, a Ai. Y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino que suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Qué importante. Por eso aquí volvemos a lo mismo. Errores, se veía todo muy fácil.
Enviaron espías y ¿qué fue el problema aquí? Sí, era fácil de ganar aquella batalla. Mandemos un grupo, los demás se queden en la casa descansando. Aquí es importante saber, no nos podemos confiar en nuestra propia prudencia, ni siquiera por lo que dicen los demás. Aquí el asunto no es lo que digan los demás, lo que digan los demás que es un buen tiempo, que es fácil de hacer, que esto lo podemos hacer con mucha facilidad, que cualquiera lo puede hacer. No, aquí no es cualquiera lo puede hacer. Sí, era una ciudad pequeña, era fácil de tomar. Pero detrás no se había dado Josué que se había introducido que el poder del enemigo. O sea, había un pecado oculto, se había dicho que no se tomara nada de esos pueblos, sino que todo fuera destruido. Y dice que lleno de avaricia, Acán tomó, dice ahí, un manto babilónico y un pedazo de oro, lingote de oro. Se lo digo, eso introdujo el pecado, introdujo la ira de Dios y la separación de la bendición de Dios sobre ellos. Por eso hay que tener cuidado. Las cosas hay que analizarlas conforme al ojo de Dios y no conforme a nuestros ojos. Se hubiera orado, por más sencillo que sea lo que vamos a hacer, esto nos da una lección que no importa lo simple, es mejor investigar, pedirle al Señor la guía, saber qué hay detrás de todas las cosas. Aquí Josué no se había dado cuenta que había un pecado oculto en su campamento. Y que aquello así iba a ser que el poder de Dios no estuviera con él en la batalla. Y sigue diciendo aquí la palabra después del verso 3. Dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Porque aquí no se trata, se lo digo, no se trata de nuestra fuerza. Y ellos se sentían seguros porque venían venciendo a todos los enemigos en la tierra prometida. No se trataba de eso. Había que estar seguro, había que saber que la mano de Dios estaba sobre ellos. Pero no se habían dado cuenta que la mano de Dios no salía con ellos ese día a la batalla. Por eso tenemos que tener aquí grandes cuidados. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? O sea, ¿saldrá Dios o no saldrá? ¿Está nuestra vida conforme a la voluntad de Dios? ¿Está el poder de Dios a favor de nosotros en esta empresa que vamos a salir? Tengamos cuidado, porque yo sé que los errores y los fracasos están delante de nosotros. Si no buscamos esa guianza y si no estamos seguros que Dios está en ese negocio. Y para estar seguros de que Dios está en ese negocio hay que buscarlo y hay que buscar esa dirección. Y dice aquí, dice que ese pequeño pueblo persiguió a los 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta el Sebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Noten, ¿dónde estuvo el error? Primero, pecado, un hombre se levantó en rebelión contra la perfecta voluntad de Dios. Pero puede que no sea un hombre de afuera en el campamento, en este caso. Puede ser uno mismo, una persona cercana a nosotros, que se levante en rebelión, queriendo ir en contra de lo que Dios ha determinado. Por eso sigue aquí diciendo, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta a caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Dice, aquí algo pasó. ¿Por qué Dios no salió con nosotros? Dice noten lo que dice la palabra. Dice, y rompió Josué sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Horas ahí buscando, ¿qué es lo que pasó, Dios? ¿Por qué fracasamos? Si hubieran hecho eso antes de salir a la batalla, se hubieran dado cuenta que la mano de Dios no estaba sobre ellos.
Qué terrible, cuántas veces uno no se da cuenta porque no ha estado en la presencia de Dios, que la mano de Jehová no va a favor de uno en cualquier empresa o cosa que uno haya pretendido desarrollar. Por eso después cuesta salirse de esas consecuencias tan difíciles. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Dios no era el problema para que le estuvieran criticando. El problema es que cuántas veces usted y yo hemos dicho: Señor, ¿por qué si usted dijo que me iba a bendecirme en este negocio fracasé? ¿Por qué en este asunto no salió bien? No es que no salió bien, no era Dios que los sacó para destruirlos, fue que ellos no buscaron alianza. No se trataba de salir a la batalla, se trataba de ir conforme al propósito divino. Y dice aquí: ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. No se trataba de decir estas cosas negativas, se trataba de haber buscado cuál era la voluntad de Dios. Ay Señor, ¿qué diré? Dice, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú y tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate porque, dice, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Una oración hasta mal hecha, negativa. Por eso las cosas tienen que ser conforme a la palabra. Si Dios había estado con ellos, si ya habían visto la mano de Jehová a través de Moisés y ahora de Josué, ¿para qué hacer este tipo de oraciones? ¿Por qué ir en reclamos cuando el problema no fue de Dios sino de ellos mismos al no buscar la guianza y la dirección? Además habían cometido pecado. Pero esto dice: por esto los hijos de Israel no, dice en el verso 12, por esto los hijos no podían hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, dice, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyes el anatema en medio de vosotros. Noten que la guianza no es solo para hacer cosas, también debemos buscar ¿qué es lo que en nuestras vidas, sin darnos cuenta, se convierte en cosas anatemas para que la mano de Dios se aparte de nosotros? ¿Cuántas cosas han sido anatema delante de Dios? Y hoy la mano de Dios se separó de nosotros por nosotros tener un anatema. Creo que todos hemos cometido este error terrible. ¿Cuántas cosas han sido anatemas delante de Dios y las mantenemos en nuestra vida, en nuestras casas? Negocios anatemas, situaciones anatemas que van en contra de la voluntad de Dios y las retuvimos allí. Por eso ahí dice aquí: por esto los hijos de Israel no podrán hacer, que fue dice aquí en el verso 11, dice el verso 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema. Dice, y hasta han hurtado y han mentido y aún han guardado, dice, los han guardado entre sus enseres. Terrible, porque para Dios no es una sola persona. Para Dios era Israel. Israel era el que salía a la batalla como un solo grupo. Por eso nosotros en esto de la unidad, como dice la palabra del Espíritu Santo, tenemos que tener mucho cuidado. Dios camina con nosotros. Dios camina no como un creyente solitario, sino camina como iglesia. Por eso decía el autor de los Hebreos: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos ponen sus propias leyes, pero no se trata de las propias leyes, se trata de lo que Dios ha mandado. Aquí dice: Israel ha pecado. Y ellos sabían que sea uno, dos o tres personas, alguien había introducido el pecado y la mano de Dios se había apartado. Por eso el verso dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, por más pequeños que fueran sus enemigos. Porque Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer.
Esto nos lleva a la conclusión que tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas. Hay que recapitular nuestras vidas. Nuestras oraciones tienen que cambiarse. ¿Cuántas veces nuestras oraciones estaban dirigidas solo a qué? A que Dios hiciese los planes que ya yo tenía determinados. Pero no se trata de eso. Se trata de ver qué es lo que Dios quiere que hagamos cada día para tener ¿qué? Victoria. Corregir ¿qué? El pecado de nuestras vidas. Mientras usted no corrija los pecados de su vida, y si usted no se ha dado cuenta que tiene algunos pecados, como en este caso, Israel tenía un pecado ahí oculto y no se habían dado cuenta. Por eso había que hacer la corrección para que corregido y perdonado el pecado, la mano de Dios estuviera otra vez sobre ellos para vencer a los enemigos pequeños y grandes. Hay que buscar muchas veces dónde fue que pecamos, dónde fue que dañamos, dónde fue que perdimos el hacha, dónde fue que las cosas tomaron otro camino. Dice aquí el verso 13, levántate, santifica el pueblo y santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de Israel, no podrás, noten, quitarlo anatema, todo lo que es maldito, lo que es impuro, lo que es sucio. Hacer frente a sus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. En el verso 14. Vea qué importante. Salieron a la batalla según las especificaciones de los espías y fracasaron. Ahora Dios dice aquí, hubo un problema entre ustedes y yo, lo cual impedía que la mano de Jehová y el poder de Dios pudiera llegar a ellos. Y entonces sí dijo Dios, ahora se van a hacer las cosas conforme a mi forma. Dice, yo voy a escoger una tribu de las 12. Se acercaron todas las 12 tribus delante de Josué. Y la tribu que Dios escogió primero a la tribu de Judá. Y allí comenzó a separarlos. Comenzó a mostrar. Era la alianza del Dios Todopoderoso. Es la forma en que Dios comenzó a dirigirlos. ¿Para qué? Para llegar al fondo. ¿Cuál era el daño que estaba allí? Dios puede llegar al fondo de nosotros. ¿Por qué tenemos esos problemas en nosotros? ¿Por qué no hemos vencido el pecado? ¿Por qué tenemos esos temores? ¿Por qué tenemos esos miedos? ¿Por qué la mano de Dios no se manifiesta con poder sobre nosotros? Y dice aquí, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercarse a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá conforme a lo que Dios había dicho. E hicieron acercarse a la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada de la familia de los de Sera. Dice, y haciendo luego acercar a los de la familia de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. O sea, ¿quién había dicho el plan para descubrir el pecado oculto? Dios. ¿Para qué? Para corregir una derrota con el enemigo más sencillo. Pero había pecado allí. Y haciendo acercarse a la tribu, fue tomada Sera. Y en el verso 18, e hizo acercar a su casa, por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así lo he hecho. Y hay un asunto aquí. Si Acán hubiera inmediatamente después de la derrota,
si hubiera arrepentido delante de Dios y si hubiese presentado delante de Josué, creo que no se hubiera llegado a este punto. Pero él no se arrepintió, llegó ahí porque lo desenmascararon. No se trata, por eso aquí no es que lo desenmascaren, porque el problema es más grande. Mejor arrepentirse antes, pedirle perdón y salir y escapar del pecado. Porque siempre el diablo va a desenmascarar a los cristianos pecadores, los va a sacar a vergüenza. Y el daño va a ser más grande y el juicio de Dios va a ser seguro. Hizo acercarse, dice aquí el verso 19, dice, y el 20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Dice, y así lo he hecho. Dice, pues vi entre los despojos un manto muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí dice, está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. No se trata, delante de Dios nada está escondido. Estaba escondido de Josué y de todo Israel, pero delante de Dios estaba allí abierto a los ojos de Dios. Creo que son tiempos de corregir el pecado, son tiempos de buscar la perfecta voluntad de Dios. Luego de haber hecho esta corrección, dice en el capítulo 8, para ir finalizando ya, y Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, dice, toma contigo a toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y dice, y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomarás para vosotros. ¿Para qué hacer lo que Dios no había dicho? ¿Para qué Acán tomó algo en el momento en que Dios no lo quería? Si hubiera esperado y Dios le hubiera dicho, tomen ahora el botín de Ai en otro tiempo. Esto no se trata de hacer nuestra voluntad, se trata de hacer la voluntad de Dios. Así que pidamos la guianza del Espíritu Santo. Noten aquí, dice aquí, ¿qué dijo? El verso 2 del capítulo 8, y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Dice, pondrás pues emboscada a la ciudad de la ciudad detrás de ella. Es la guianza de la forma en que Dios, creo que después de estas lecciones Josué tuvo que recapitular todas las cosas, como las que nosotros estamos ahora recapitulando por tantos errores a veces. Por eso Dios ha tomado como las cosas en su mano y está diciendo a toda su iglesia que se detuviese por un tiempo mientras Dios hacía que las correcciones, corrigiendo los pecados de las congregaciones, corrigiendo los pecados de las iglesias, cometiendo los abusos de muchos siervos y siervas. Dios está haciendo una corrección de todas las cosas porque Él viene pronto. Y nos está pidiendo a todos nosotros que hagamos las correcciones. Busque cómo está su vida. Haga correcciones antes de que las suertes y Dios caiga sobre usted y usted sea desenmascarado. Y esté perdiendo las batallas y esté perdiendo ¿qué? Las luchas por más simples que sean. Pero creo que es tiempo de buscar la guianza. Buscar la guianza en nuestra vida cristiana, buscar la guianza en todo lo que vamos a hacer, buscar la guianza cómo hacer la perfecta obra de Dios. Vamos a dar honra, gloria a Dios, como dice aquí, dando gloria a Dios y alabanza, dijo Josué, haciendo correcciones en nuestra vida. Padre Celestial, hemos sido muy livianos en nuestra forma de ser. Hemos sido muy livianos muchas veces profetizando lo que tú nos mandaste a profetizar. Y hemos dañado a otros con falsas profecías. Hemos dañado a otros, Señor, con falsas cosas que hemos cometido. Hemos pedido desde aquí en adelante, hemos pedido perdón por esas cosas. Por eso pedimos que tu pueblo también se arrepienta de todo aquello que ha hablado.
Ustedes, si han hablado ahí en secreto de los siervos de Dios, pidan perdón, porque no es tanto lo que hablen contra los siervos, sino el malestar que usted pueda producir contra la presencia de Dios. Pida perdón por esos pecados ahí ocultos. Pida perdón por esos negocios ocultos. Pida perdón porque ha sido liviano al hacer las cosas sin buscar la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Padre, en esta noche toma el control de nuestras vidas, toma el control de tu iglesia, toma el control de todo lo que somos, Señor, para que tu mano poderosa pueda hacer grandes milagros, para